Nunca imaginé que a los 72 años estaría sentada aquí, abriendo mi corazón para contarles algo que me marcó para siempre. Me llamo Gracielita Martínez, y aunque hoy sonrío, hubo un tiempo en el que pensé que no volvería a hacerlo jamás. Tenía 45 años cuando mi matrimonio con Ramiro, ese hombre que alguna vez juré amar para siempre, empezó a desmoronarse. No fue de un día para otro, fueron años, años de gritos apagados, de silencios que dolían más que los insultos, de promesas que se rompían en cuanto salían de su boca. Pero aún así, yo seguía ahí, aferrada, terca, soñando con una familia que ya solo existía en mi cabeza, un futuro que se nos había escapado de las manos sin darnos cuenta. El último día que estuvimos juntos, Ramiro llegó a casa oliendo a perfume barato, y con una sonrisa que no era para mí. No tuve que preguntarle nada. Mi corazón lo supo antes que mi mente pudiera siquiera aceptarlo. Me miró, casi con desprecio, y me dijo con una frialdad que todavía me estremece: tú y yo ya no tenemos nada. Gracielita, lo nuestro se acabó hace tiempo. No lloré frente a él. No le regalé ese poder. Esperé a que saliera por la puerta, y cuando la cerró detrás de él, sentí como si el alma se me deshiciera en mil pedazos. Pensé que ese sería el dolor más grande que tendría que soportar. Qué ingenua fui. Pasaron semanas en las que apenas si podía salir de la cama. Me arrastraba por la casa como un fantasma, sin rumbo, sin ganas, sin alma. Mis amigas, las pocas que me quedaban, me llamaban para invitarme a salir, a distraerme, a que tomáramos un cafecito como antes. Pero yo ni fuerzas tenía para contestar el teléfono. La casa se sentía más vacía que nunca. Cada rincón parecía burlarse de mí. Las fotos colgadas, los cojines mal acomodados, el eco de una risa que ya no estaba. Caminaba entre recuerdos rotos, como si la tristeza se me pegara a los pies. Mi madre, doña Lupita, era una mujer fuerte, de esas que se parten pero no se doblan. Ella venía todos los días sin falta, me traía sopita caliente, pan dulce y su cariño calladito, pero firme. Se sentaba a mi lado en el sofá y me acariciaba el cabello, igualito que cuando era niña. No decía mucho, pero su silencio era más reconfortante que cualquier palabra. Una tarde, mientras me ayudaba a guardar en cajas las cosas de Ramiro, sus camisas todavía olían a su loción barata, me miró con ternura y me dijo bajito, como si no quisiera romperme más de lo que ya estaba: hijita, la vida sigue, no puedes quedarte estancada aquí. Eres fuerte, Gracielita, siempre lo has sido. Yo asentí, aunque por dentro me sentía más quebrada que nunca. Pero tenía razón, no podía seguir así. Tenía que encontrar un nuevo motivo para levantarme, un nuevo propósito, una razón, aunque fuera chiquita, para volver a sonreír. Poco a poquito empecé a reconstruirme, con pasos torpes, sí, pero míos. Conseguí un trabajito en la tiendita del barrio, ayudando a doña María a atender a los clientes. Era poca paga, pero más que el dinero, me devolvía una sensación que creí perdida, la de sentirme útil otra vez. Me levantaba temprano, me arreglaba, me pintaba los labios de rojo aunque el corazón siguiera roto. Era como ponerle curitas al alma, y funcionaba. Un poquito. Empecé a salir más, a ver a las vecinas, a sonreír de vez en cuando. Pero fue justo ahí, cuando creí que las cosas empezaban a mejorar, que llegaron los rumores. Primero fueron miradas raras, después susurros disfrazados de preocupación, comentarios a medias que llegaban a mis oídos como cuchillitos bien afilados. ¿Ya te enteraste de lo de Ramiro? ¡Qué descaro! Y tan santa que parecía. Yo no entendía. Pensé que tal vez Ramiro ya andaba con otra. No me sorprendía, la verdad. Pero, ¿por qué decían eso de mí? Hasta que un día, mientras acomodaba unas latas en el estante, doña Carmen, la más chismosa del barrio, se me acercó con esa sonrisita falsa que siempre anuncia tragedia. ¡Ay, Gracielita! No sé cómo decirte esto, pero yo vi a tu mamá y a Ramiro, juntos, bien abrazaditos, en la plaza. Me reír, de nervios, de incredulidad. No podía ser. Mi madre, mi mamá, no había manera. Se habrá confundido doña Carmen, le dije. A lo mejor era otra señora, pero ella puso esa cara de yo sé lo que vi. Y como quien clava un cuchillo con delicadeza, remató. Se besaban, mija, se besaban, en plena calle,
Sentí que el mundo se me desmoronaba. Las latas se me cayeron de las manos y el corazón me empezó a latir tan fuerte, que por un segundo pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Corrí a casa. La cabeza me daba vueltas. Quería pensar que era un error, que había una explicación lógica. Mi madre jamás me haría algo así, ¿verdad? Cuando llegué, ella estaba en la cocina, moviendo un caldito en la olla, como si el mundo no se estuviera viniendo abajo. Mamá, le dije, con la voz temblorosa, ¿es cierto que andas con Ramiro? Se volteó despacito, con la cucharona de madera en la mano. Me miró, esa mirada que antes me había reconfortado. Ahora me pareció de alguien que no conocía. No dijo nada, no negó, no explicó, solo bajó la cabeza, y ahí supe que todo era cierto. No sé cómo me mantuve en pie. Sentí un dolor tan hondo, tan desgarrador, que hasta me costaba respirar. Era una traición doble, del hombre que había amado, y de la mujer que me dio la vida. No supe qué hacer, no dije una palabra más, solo agarré mi bolsa, salí corriendo de esa casa, y caminé sin rumbo, con las lágrimas nublándome la vista y una rabia que me quemaba el pecho. La noche cayó como un manto pesado. Me senté en una banqueta cualquiera, abrazando mis rodillas, como una niña perdida, y por primera vez en mi vida, me pregunté en voz alta, ¿en qué momento se me fue la vida de las manos? Lo que no sabía era que esa misma noche, en medio del frío y del abandono, estaba naciendo mi verdadero renacer. Esa noche caminé sin rumbo por las calles empedradas del barrio. Los faroles viejos apenas alcanzaban a iluminar mi sombra, y el viento frío me susurraba todos esos reproches que yo no me atrevía a gritar. Cada paso era un esfuerzo, como si la traición pesara tanto que me arrastrara con cada intento de seguir adelante. Me senté en una banca de la plaza central. Sí, esa misma donde, según doña Carmen, mi madre y Ramiro se habían besado. Miré alrededor. Todo estaba igual, las flores, los puestos de elotes, las bancas de metal desgastado, todo igual, excepto yo. Yo ya no era la misma. Pensaba en los domingos en familia, en las veces que mi madre me abrazó cuando Ramiro me hacía llorar, y ahora, ella era parte de esa herida. ¿Cómo se pasa una traición así? ¿Cómo se sigue cuando los pilares que te sostenían te empujan al vacío? Las horas pasaron. El frío se me metía en los huesos y yo no quería volver a casa. No quería verla. No quería enfrentar esa realidad que me habían impuesto sin preguntarme nada. Y fue entonces cuando sonó mi celular. Era Elena, mi mejor amiga, mi hermana de la vida. Contesté con la voz rota. ¿Dónde estás, Gracielita? Estamos preocupados. Apenas susurré mi ubicación, y no pasaron ni 20 minutos cuando vi su coche viejo llegar con las luces parpadeando, como si hasta el carro entendiera mi tristeza. Corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte, que sentí, por un segundo, que podía respirar otra vez. Vente, a mi casa, chula, me dijo sin soltarme. No tienes que pasar por esto sola. Esa noche dormí en el piso de la sala de Elena, envuelta en cobijas de colores y el cariño silencioso de una amiga que no necesitaba entenderlo todo para estar ahí. No me hizo preguntas, no me exigió explicaciones, solo me cuidó, como si su casa fuera mi refugio, y su amistad, el último hilo que me sostenía. Pasaron los días, luego las semanas. No volví a mi casa, no contesté llamadas, no abrí mensajes. Mi madre me buscaba, insistía, tocaba la puerta, dejaba recados. Pero yo no podía. El dolor era tan profundo que cualquier intento de contacto era como clavarme una espina más. Y Elena, ¡ay! Elena, me cuidaba como si fuera una hermana menor. Me preparaba cafecito en las mañanas, me sacaba a caminar al mercado aunque yo no tuviera ganas, y cuando me veía apagada, ponía música ranchera a todo volumen y me sacaba a bailar en medio de la sala. A veces, sin darme cuenta, se me escapaba una risita, chiquita, tímida, pero era algo, era un inicio. Una mañana, entre sorbo y sorbo de café, me soltó de la nada. ¿Y qué vas a hacer, Gracielita? ¿No puedes quedarte así para siempre? No supe qué decir. Parte de mí quería cortar todo lazo, borrar a mi madre como ella me había borrado a mí, pero otra parte, muy en el fondo, recordaba a esa mujer que me enseñó a hacer trenzas, que me curaba las rodillas raspadas,
que lloraba cuando me veía triste. El rencor me estaba envenenando, lentamente, sin darme cuenta, y yo, ya no quería vivir con el alma entumecida. Una tarde decidí caminar hasta la iglesia del barrio. No soy la más devota, pero necesitaba un lugar donde soltarlo todo, donde pudiera hablar sin que nadie me juzgara, ni me interrumpiera, ni me dijera ya supéralo. Entré, despacito, como si no quisiera que Dios me viera tan rota. Me senté en una banca del fondo, donde nadie más pudiera verme. Miré el altar, las veladoras encendidas, el silencio espeso. Cerré los ojos y hablé, no en voz alta, pero sí con el alma. No sé qué hacer, Señor. Me duele tanto, me duele más de lo que puedo cargar, pero tampoco quiero quedarme aquí, en esta sombra de mí misma. Y lloré como no había llorado en años. Lloré por lo que perdí, por lo que callé, por lo que me arrancaron. Me vacié, me dejé ir, y en medio de ese llanto, en el silencio tibio de ese templo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una chispa, apenas una lucecita chiquita, pero suficiente para recordarme que todavía estaba viva. No fue una revelación divina, no fue un milagro, fue una semilla, una semillita de entendimiento para sanar. Tenía que soltar, no por ellos, no por lo que hicieron, por mí. Esa noche, regresé a casa de Elena con algo diferente en el pecho. No era alegría, no era perdón, era decisión, la decisión de dejar de huir, porque entendí que si seguía alimentando el rencor, nunca, jamás, iba a ser libre. Al día siguiente, me senté frente al celular, marqué el número de mi madre con los dedos temblorosos, como si cada número fuera un paso hacia un abismo. Contestó al primer timbrazo, su voz era bajita, frágil, como si también estuviera rota por dentro. Gracielita, tragué saliva, no quería escuchar excusas, no quería dramatismos. Quiero verte, le dije, pero en un lugar neutral, no en casa. Hubo un silencio, largo, de esos que pesan como plomo, y luego, apenas un susurro, claro que sí, hija, donde tú digas. Le propuse el cafecito de la esquina, ese donde me encantaba ir de niña a comer pan dulce después de la escuela. Pensé que tal vez, en un lugar lleno de recuerdos buenos, dolería un poquito menos. Esa noche no dormí, la cabeza me daba vueltas, imaginaba todos los escenarios posibles. Gritos, reproches, lágrimas, más heridas. Cuando llegué al café, ella ya estaba ahí, sentada en la mesita del fondo, abrazando una taza de chocolate caliente como si buscara fuerza en ese calorcito. Me acerqué despacio, cada paso era una pelea entre el rencor y el amor. Ella levantó la mirada, y en sus ojos vi algo que no esperaba, culpa, una culpa tan honda que me rompió otro pedazo, pero que también abrió una rendijita en mi corazón. Me senté frente a ella, nos miramos en silencio, el aire entre nosotras era tan denso que costaba respirar. Mis manos temblaban encima de la mesa, no sabía si tenía más ganas de gritarle o de abrazarla. Ella fue la primera en hablar, con la voz apenas audible. No sé ni por dónde empezar. Hija, la miré, esas manos que antes fueron firmes, ahora temblaban, esos ojos que me vieron crecer ahora parecían cargados de años de remordimiento, y aún así, seguía siendo mi madre. Esa contradicción me desgarraba. Empieza diciendo la verdad, mamá, dije, sintiendo como la garganta se me apretaba. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo? Bajó la mirada, como si no pudiera sostener la mía, como si el suelo fuera más fácil de enfrentar que mis ojos. No fue planeado, Gracielita. Yo me sentía tan sola. Tú ya no me necesitabas tanto. Tu papá ya no estaba, y Ramiro me buscó. Sus palabras eran como cuchillos. Cada sílaba me dolía. Quise interrumpirla, gritarle que la soledad no justifica la traición, pero me obligué a escuchar. Al principio solo hablábamos, cafecitos, pláticas. Yo pensaba que lo estaba ayudando a superar la separación, pero poco a poco fue llenando vacíos que yo ni sabía que tenía. Me llevé la mano a la boca para no soltar un grito. ¿Vacíos? ¿Y yo qué era? ¿Un relleno de su historia? ¿Un daño colateral? Ella continuó, con las lágrimas cayéndole sin pedir permiso. Sé que no hay justificación. No vengo a pedirte que me perdones hoy, ni mañana. Solo quiero que sepas que esto no borra cuánto te amo, no borra todo lo que hemos sido. Cerré los ojos,
Por dentro era una tormenta, rabia, tristeza, amor, desilusión, todo al mismo tiempo. ¿Y tú crees que con eso basta, mamá? Pregunté apenas reconociendo mi propia voz. ¿Qué diciendo que me amas? ¿Se borra todo? Ella negó con la cabeza, no dijo nada más. Solo dejó que el silencio hablara por las dos. No, susurró, no basta, pero si algún día decides darme una oportunidad, aquí voy a estar, siempre. Nos quedamos ahí, frente a frente, dos mujeres rotas, dos historias entrelazadas por el amor, y ahora también por el dolor. No hubo abrazos, no hubo perdón, solo una mirada larga, cargada de todo lo que no sabíamos cómo decir. Yo salí del café sintiendo que había subido una montaña enorme con una piedra atada al pecho, solo para darme cuenta de que la verdadera subida apenas comenzaba. Los días siguientes fueron lentos. Cada mañana me levantaba como si pesara una tonelada más que la anterior. A veces quería llamarla, a veces quería contarle cómo me sentía, cómo lo hacía antes, pero me detenía, no estaba lista. La veía de lejos en el mercado, cruzando la plaza, sola, con la mirada baja, como quien carga una culpa muy pesada, y aunque me dolía verla así, todavía no podía acercarme. Me aferré a mi trabajo en la tiendita, me volví la confidente del barrio. La gente venía a contarme sus penas, sus enojos, sus alegrías, como si intuyeran que mi corazón roto sabía escuchar sin juzgar. Fue en esa rutina simple, entre frascos de chiles y bolsas de arroz, que empecé a entender, no estaba sanando de golpe, estaba aprendiendo a vivir con el dolor, sin que me definiera, y sin darme cuenta, encontré pequeños rayitos de luz, en el saludo de Don Chuy el panadero, en la carcajada de los niños que jugaban frente a la tienda, en el cielo naranja de cada atardecer, y entendí algo más: sanar no era olvidar, era seguir respirando, sin que doliera tanto. Una tarde, mientras acomodaba unas latas de chile en escabeche, Elena llegó a la tiendita con su sonrisa traviesa de siempre. ¿Qué crees, Gracielita?, me dijo emocionada. Van a abrir clases de tejido en la casa de cultura. Dicen que tejer ayuda a curar el alma. ¿Te animas? Me reí, no porque me pareciera gracioso, sino porque por primera vez en mucho tiempo, la idea de aprender algo nuevo no me asustaba. Me pareció posible, casi bonita. Va, le dije, limpiándome las manos en el delantal. Vamos. Y así, sin pensarlo tanto, empecé una nueva etapa de mi vida, una que no giraba alrededor del abandono, ni de la traición, sino de mí. Cada clase era un reto. Mis manos, torpes, se enredaban más de lo que tejían, pero cada error me sacaba una sonrisa, y cada avance, por pequeñito que fuera, me hacía sentir un orgullo que hacía años no sentía. Un día, mientras intentaba un punto complicado, sentí una presencia familiar en la puerta de la casa de cultura. Volteé, y ahí estaba ella, mi madre, doña Lupita. Sostenía entre sus manos un estambre azul cielo y una mirada temblorosa. No dijo nada, solo se acercó, despacito, como quien sabe que puede ser rechazada en cualquier momento. Mi corazón se aceleró. No estaba lista para perdonar, pero tampoco estaba lista para seguir viviendo con el alma congelada. Le hice un pequeño gesto con la cabeza, señalando la silla vacía a mi lado, y ella, con los ojos brillando de lágrimas contenidas, se sentó, sin palabras, sin promesas, sin exigencias, solo madre e hija, tratando de encontrar, entre hilos y silencios, un camino de regreso. Las agujas de tejer se movían torpes entre mis dedos, como si también ellas dudaran si debían seguir. A mi lado, mi madre trataba de imitar mis movimientos, pero sus manos, acostumbradas al molcajete, al metate, al jardín, se notaban rudas, torpes, como ajenas a esa delicadeza. Durante largos minutos no dijimos nada, solo se escuchaba el roce suave del estambre, los suspiros que se nos escapaban sin querer, y ese silencio espeso, frágil, que se forma cuando el amor y el dolor conviven en el mismo espacio. Yo tejía con las manos, pero sobre todo con el alma. Cada punto era un intento de remiendo, cada nudo, una emoción atorada. De reojo la observaba, sus cejas fruncidas, su lengua asomándose apenas entre los labios mientras se concentraba. Respiraba hondo, como quien carga algo más que un estambre entre los dedos. Ya no era la mujer fuerte e indestructible que recordaba.
Era humana, era vulnerable, era imperfecta, y aunque la herida seguía abierta, empecé, sin querer, a reconocer en ella algo que había olvidado, su humanidad. Después de varios intentos fallidos, soltó las agujas con un suspiro rendido. No, se me da esto, hija, dijo, sonriendo con tristeza. Yo dejé también mi tejido, la miré, y sin adornos, sin drama, le dije, no tienes que ser buena, solo tienes que intentarlo. Ella bajó la mirada, y en ese gesto, vi algo que me encogió el corazón. Vergüenza, no la vergüenza de no saber tejer, sino la vergüenza de quien ha fallado, y lo sabe. Pasaron semanas. Ella empezó a venir cada miércoles a la Casa de Cultura. No hablábamos del pasado, no intentaba justificar nada, solo estaba. Compartíamos el silencio, el café de olla que servían al final de cada clase, las risas chiquitas cuando se le enredaba el estambre entre los dedos. Poco a poco, sin que nadie lo dijera en voz alta, comenzamos a tejer algo nuevo. No, era lo que habíamos perdido, era algo distinto, más frágil, sí, pero también más real. Una tarde, al terminar la clase, caminamos juntas hacia la plaza. Nos sentamos en una banca bajo ese árbol viejo que ha visto pasar generaciones enteras, niños, enamorados, ancianos con historias en los bolsillos. Mira, madre sacó de su bolsa un paquetito envuelto en papel traza. Te hice algo, dijo, con las manos temblorosas. Lo tomé con desconfianza, lo desenvolví con cuidado, y ahí estaba, una bufanda, tejida con manos inexpertas, llena de nudos, de errores, pero cálida, de un azul cielo que me hizo sonreír. La acerqué a mi rostro, olía a casa, olía a ella, a algo que pensé que ya no volvería a sentir jamás. No está perfecta, murmuró, nerviosa. No tiene que estarlo, le respondí, sintiendo como una lágrima se me escapaba sin pedir permiso. Nos quedamos ahí, abrazadas por primera vez en mucho tiempo, mientras el viento de la tarde nos despeinaba el alma. No era un perdón completo, no era olvido, pero era un comienzo, un puntito, una primera lazada, para volver a tejer. Pero la vida no da treguas tan fáciles. Justo cuando empezaba a creer que podía sanar, Ramiro volvió a aparecer. Una mañana, mientras acomodaba mercancía en la tiendita, sonó el timbre de la puerta. Levanté la vista, y ahí estaba él, parado en la entrada con su chamarra vieja y esa sonrisa cínica que me revolvía el estómago. Todo se me congeló, el aire, las manos, el tiempo. Mi primer impulso fue lanzarle el bote de chiles que tenía en la mano, pero respiré hondo, cerré los ojos un segundo, me recordé a mí misma todo lo que había construido, y decidí no darle poder. Ramiro se acercó al mostrador, con ese aire de quien no sabe el desastre que dejó atrás. ¿Cómo has estado, Gracielita?, preguntó como si no cargáramos un océano de dolor entre los dos. Lo miré, y por primera vez, no sentí amor, ni rabia, ni tristeza, sentí nada, y esa nada fue mi mayor victoria. ¿Qué quieres, Ramiro?, pregunté, con la voz firme, sin un temblor. Él se encogió de hombros, tartamudeó, tu mamá y yo ya no estamos juntos. No supe si reír o sentir lástima. Me limité a levantar una ceja. Esperé, quería decirte que me equivoqué, que nunca debí hacerte daño, que si pudiera volver atrás. Levanté la mano, lo detuve. No quiero escuchar tus disculpas, Ramiro, ya no importan. Él se quedó mudo. Tal vez esperaba encontrar a la mujer rota que había dejado, pero esa ya no existía. Te deseo que encuentres lo que andas buscando, pero no aquí, no conmigo. Bajó la mirada, derrotado, se dio la vuelta, y se fue, y yo me sentí ligera, como si, por fin, hubiera soltado el último costal que me ataba al pasado. Esa noche, en casa de Elena, celebramos, no con tequila ni con mariachis. Celebramos con pan dulce y chocolate caliente, sentadas en el sofá, riéndonos de cosas simples y abrazando lo más importante, la vida. Eres más fuerte de lo que creías, Gracielita, me dijo Elena, mirándome con esos ojos suyos que siempre han sabido ver más allá de mis heridas. Y por primera vez, le creí. Esa noche me acurruqué en el sillón, envuelta en la bufanda azul que mi madre tejió con manos torpes y amor sincero. Cerré los ojos, y por dentro sentí una calma que no recordaba. Entendí algo que me cambió para siempre.
La vida no vuelve a ser la misma después de una traición así, pero tampoco tiene que quedarse en ruinas. Una puede elegir, quedarse atrapada en el dolor, o tomar esos hilos rotos, y tejer una nueva historia. Y yo, Gracielita Martínez, había elegido tejer, después de cerrar la puerta, literal y emocionalmente, a Ramiro. Me encontré sola, pero no vacía. Por primera vez, esa soledad no dolía, era mía, me pertenecía, y empecé a llenarla con cosas que sí me hacían bien. Clases de tejido, cafés con Elena, caminatas por el barrio, pequeñas cosas, pero suficientes. Y así, comencé a vivir mi vida no para otros, sino para mí. Claro, no todo fue perfecto. Aún había días en que dolía. Una canción, un aroma, una calle del barrio, bastaban para devolverme, por un instante, a aquel pasado que tanto me costó soltar. Pero la diferencia era esa, ya. No me aplastaba, solo, pasaba, como una nube gris que se cruza por el cielo sin apagar el sol. Mi madre y yo seguíamos asistiendo a las clases de tejido. A veces hablábamos de cosas simples, el calor insoportable, el nuevo pan que vendían en la plaza, las locuras de las vecinas chismosas, y otras veces, simplemente, compartíamos el silencio, pero ya no era ese silencio lleno de resentimiento, era un silencio respetuoso, un silencio de dos mujeres que han decidido quedarse, a pesar de los errores. Una tarde, mientras tejíamos bajo el porche de la casa de Elena, mi madre me miró con una seriedad que me heló la espalda. Hija, hay algo más que necesito decirte. Dejé el tejido a un lado, preparada para lo que fuera. Después de todo lo vivido, sentía que ya nada podía romperme. Ramiro, no fue el primero, dijo bajito. Mis manos se crisparon. ¿Cómo? ¿Cuándo? Eras niña, hubo otro hombre, alguien a quien amé en silencio mientras seguía casada con tu padre. Nunca pasó nada físico, pero en mi corazón ya le había sido infiel. Me quedé muda. La imagen que tenía de mi madre, fuerte, abnegada, casi santa, volvió a tambalearse, pero no como antes. Esta vez, no se derrumbó, solo se transformó. Ella continuó hablando, con la voz quebrada, sin levantar la mirada. No te lo digo para justificar nada, hija, lo digo porque ya no quiero cargar con más mentiras. Porque me he dado cuenta de todos los vacíos que he tenido, de todos los errores que he cometido, contigo, con tu padre, conmigo misma. Me dolía escucharla, pero no porque quisiera seguir viéndola perfecta, sino porque por fin entendía que era una mujer con heridas, con soledades, con decisiones equivocadas. Guardamos silencio largo rato. El sol empezaba a esconderse tras las casas viejas, pintando todo de naranja. El estambre azul cielo colgaba flojo entre nuestras manos. Gracias por decírmelo, mamá, susurré finalmente. No sabes cuánto valor se necesita para reconocer eso. Ella lloró, en silencio, como quien suelta años de culpa. Y yo, en un acto que no planeé, ni forcé, le tomé la mano. No era perdón total, no era olvido, pero era amor. Y a veces, el amor, así de roto, así de enredado, es suficiente para seguir caminando. Desde ese día, algo en nosotras cambió. No nos volvimos mejores amigas de la noche a la mañana, pero ya no había una pared entre las dos. Había un puente, torpe, frágil, hecho de miradas, de silencios, de hilo y aguja, pero puente al fin, y por ese puente empezamos a cruzar, poco a poco. Mi vida fue tomando otro rumbo. Me inscribí en clases de cocina tradicional mexicana en la Casa de Cultura, no porque soñara con abrir un restaurante ni nada por el estilo, sino porque quería recordarme a mí misma que todavía podía aprender, saborear, crear. Ahí conocí a don Matías, un señor viudo de 65 años, de esos que siempre tienen un refrán en la punta de la lengua y una sonrisa pícara que parece sacada de otra época. Al principio lo miraba con desconfianza. Después de todo lo que había vivido, confiar en un hombre era como pedirle a un pájaro herido que vuelva a volar. Pero don Matías no tenía prisa, se acercaba despacito, con respeto, como quien sabe que las flores más lindas tardan en abrir. Me ayudaba a cargar los ingredientes, me compartía recetas de mole que, según él, eran secretos de familia, y a veces, después de clase, me invitaba a un cafecito en la plaza. Nunca presionó, nunca preguntó más de la cuenta, solo estaba, como una sombra amable,
como una compañía que no pesa. Una tarde, mientras caminábamos hacia la iglesia, me contó su historia. Perdí a mi mujer hace 10 años, dijo con la mirada clavada en el suelo. La amé con todo lo que soy, y cuando se fue, pensé que mi vida también se acababa, pero con el tiempo, entendí que uno no deja de vivir porque alguien se va, uno aprende a llevarlos dentro, y sigue caminando. Sus palabras me llegaron hondo, porque yo también estaba aprendiendo a llevar dentro todo lo perdido, y aún así, seguir caminando. Pasaron los meses, y sin darme cuenta, mi relación con mi madre también fue sanando, punto por punto, como esas cobijas que se tejen con paciencia, con dedos cansados pero con el alma dispuesta. No teníamos días perfectos, claro que no. A veces discutíamos, a veces volvían los silencios incómodos, pero ya no dolían igual, porque ahora hablábamos, desde otro lugar, desde la verdad, desde el amor, maduro, ese que ya no busca culpas, sino entendimiento. Con don Matías las cosas eran distintas, tranquilas, no éramos novios ni pretendientes, ni nada que pudiera alimentar el chisme del barrio. Éramos dos almas, que se acompañaban, que se reían juntos, que se miraban sin exigencias. Una noche, mientras cenábamos unos tamales en la placita, me miró con esos ojos suyos, tan serenos, tan de campo. Gracielita, me dijo, no sé si algún día quieras volver a enamorarte, y si no quieres, está bien, pero quiero que sepas que aquí estoy, no para pedirte que olvides, no para quitarte nada, solo para caminar contigo. Si tú quieres. Sentí un nudo en la garganta, no respondí con palabras, solo sonreí, y él entendió, porque a veces, las respuestas más sinceras, no se dicen con la boca, se dicen con la mirada, con una pausa larga, con un gesto suave, y así, sin grandes promesas ni fuegos artificiales, comenzó una nueva etapa, no de cuento de hadas, sino real, tejida con errores, con dulzura, con respeto, y con algo que nunca pensé recuperar, paz. El tiempo empezó a correr distinto, ya no eran días que se arrastraban como antes, pesados, interminables. Ahora eran días que se sentían vividos, completos, llenos de esos detalles que antes pasaban desapercibidos. Un café calientito en la mañana, el saludo de los niños que jugaban en la plaza, el olor del pan recién hecho que salía de la cocina de Doña Mari, y yo, en medio de todo eso, sintiéndome viva. Una tarde, mientras tejía en la tienda, Matías llegó con un ramo de girasoles en la mano. No traigo intenciones escondidas, me dijo, riendo con su picardía de siempre. Solo pensé que estas flores te harían sonreír. Y sí, sonreí, pero no con la sonrisa tímida de antes, sino con una que nacía desde adentro. Tomé los girasoles y los puse en un jarrón junto a la caja registradora. El local, chiquito y sencillo, se llenó de luz, de cariño, de algo que no se podía explicar con palabras. Él se sentó conmigo en el escalón de la entrada. Vimos pasar la tarde, el cielo anaranjado, el murmullo del barrio. ¿Sabes, Gracielita?, dijo con voz suave, a veces pienso que la vida no está hecha de grandes momentos, está hecha de estos, de los que parecen chiquitos, pero que, cuando los juntas, te salvan. Lo miré, y en silencio, le apreté la mano, porque sí, tenía razón, después de tanto dolor, después de tanta pérdida, estaba aprendiendo a vivir desde lo simple, desde lo bonito, desde el amor tranquilo. El verano llegó con sus tardes largas, su calor pegajoso y sus ganas de hacer cosas nuevas. Una mañana, mientras acomodaba estambres en la tiendita, vi un cartelito pegado en el poste de los afuera: viaje a Veracruz, playa, sol y alegría, cupos limitados. Mi corazón dio un brinco. Siempre había querido conocer el mar, pero entre el dolor, la rutina y la costumbre de dejarme al final de todo, lo había postergado una y otra vez. Arranqué el cartelito y lo guardé en mi bolso. Esa noche, frente al espejo, me miré con detenimiento y dije en voz alta, como si me hablara a la niña que fui: te lo mereces, Gracielita. Era raro hablarme así, con cariño, con permiso. No era un viaje caro. Entre lo que ganaba en la tienda y unos pesos que tenía guardados, podía darme ese pequeño gran lujo. Cuando se lo conté a mi madre, me miró sorprendida, pero con los ojos llenos de orgullo. Nunca es tarde para cumplir un sueño, hija, me dijo abrazándome fuerte, y en su voz
No había culpa, solo amor, del bueno, del que acompaña sin enredar. El día del viaje llegó. Subí al camión con una mochilita ligera, un sombrero, prestado por Elena, y un corazón latiendo como tamborcito emocionado. Durante el trayecto miré por la ventana los campos, los pueblos chiquitos, los ríos que serpenteaban como cintas de plata, y cuando, por fin, vi el mar, inmenso, azul, majestuoso, sentí que el alma se me expandía. Corrí hacia la orilla como una niña. Me quité los zapatos sin pensar. Metí los pies en la arena caliente. Sentí la brisa salada en la cara y dejé que el agua me mojara hasta las rodillas. Cerré los ojos, levanté los brazos y me dejé abrazar por la vida. Ahí, frente al mar, entendí muchas cosas sin que nadie me las dijera. El mar no pregunta de dónde vienes, no juzga cuántas veces te rompieron, no te exige explicaciones, simplemente te recibe. Me senté en la arena húmeda, con las olas besándome los tobillos, y lloré, pero no fue un llanto de tristeza, fue alivio, fue descanso, fue un agradecimiento callado por seguir aquí, de pie, completa, a mi manera. Lloré por la Gracielita que aguantó más de lo que debía, por la que se quedó callada por no incomodar, por la que pensó que su valor dependía del amor de otros. Y luego, como si el mismo mar se llevara esas lágrimas, sentí como algo dentro de mí se soltaba, un peso que ya no era mío, un dolor que ya no necesitaba cargar. Ahí, con la piel llena de arena y el corazón descalzo, hice las paces conmigo misma. Me prometí, sin palabras, que ya no iba a seguir viviendo a medias, que ya no iba a seguir relegándome al último lugar, que merecía soñar, que merecía reír sin culpa. Regresé de Veracruz con la piel dorada por el sol y una sonrisa que hacía años no reconocía en el espejo. ¿Qué te dieron en la playa, mija?, me preguntó doña Mari riéndose mientras me servía café de olla, y yo solo sonreí, no porque tuviera una respuesta clara, sino porque sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la misma, ahora era más mía. Incluso, mi madre lo notó. El día que fui a visitarla después del viaje, me recibió con un abrazo distinto, más cálido, más suave, más libre. Qué bonito se te ve el brillo en los ojos, hija, me susurró, acariciándome el cabello como cuando era niña, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía confiar en ese cariño sin miedo. Los días comenzaron a pasar tranquilos, dulces, como una tarde de noviembre con pan recién horneado. Con Matías seguíamos viéndonos, a nuestro ritmo, sin etiquetas, sin apuros. Una vez me llevó a comer nieve de garrafa a la plaza. Nos sentamos en una banquita frente a los niños, que jugaban a las escondidas, y me soltó, así, sin previo aviso: ¿sabes qué he aprendido, Gracielita? Que no hay edad para empezar otra vez. Yo lo miré, con esa mezcla de ternura y asombro que solo él me provoca. Y tienes razón, Matías, le dije, yo también lo estoy aprendiendo. Y era cierto, había dejado de esperar que la vida me regalara milagros. Ahora entendía que la verdadera magia estaba en atreverse a construir, aunque sea con manos temblorosas. Que el amor no siempre llega envuelto en fuegos artificiales. A veces, simplemente, llega como una taza de café compartida, como un silencio cómodo, como una mirada que te dice: estoy aquí. Y con cada pequeño gesto, yo, Gracielita Martínez, tejía una nueva versión de mí, más fuerte, más libre, más yo. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, pero esta vez no me arrastraba, me llevaba, suavecito. La tiendita de doña Mari, donde había trabajado por años, cerró sus puertas. La edad ya no le permitía seguir y, aunque el barrio la adoraba, ella necesitaba descanso. Y ahí me sexta otra vez frente a una encrucijada. ¿Y ahora qué?, me pregunté una tarde mientras miraba el local vacío, con las paredes pelonas y el olor a dulces todavía en el aire. Por un momento sentí ese viejo miedo, a quedarme sin rumbo, a volver a empezar, a no saber qué hacer con mi vida, pero ya no era la mujer temerosa de antes. Así que, una vez más, tomé mi cuaderno de sueños, sí, ese donde escribía todo lo que alguna vez pensé imposible, y me senté a imaginar. ¿Qué quería hacer ahora? ¿Qué me hacía ilusión de verdad? La respuesta vino clara, como una chispa: quiero abrir mi propia tiendita, pero no cualquier tiendita, una donde pudiera vender tejidos, artesanías,
dulces típicos. Y sobre todo, historias. Un lugar donde la gente no entrara solo a comprar, sino también a sanar. Se lo conté a Elena y a Matías, y sus caras se iluminaron como si les hubiera dicho que íbamos a construir un castillo. Claro que puedes, Gracielita, dijo Elena abrazándome. ¿Y qué estamos esperando?, añadió Matías, con su sonrisa eterna. Renté un local chiquito, en una esquina soleada del mercado. Pinté las paredes con colores cálidos. Colgué estambres, bordados, tarros de dulces y sueños. Lo llamé hilos de vida, porque eso éramos, hilos que a veces se rompen, se enredan, pero que siempre pueden volver a entretejerse. El día de la inauguración llegó con el sol brillando alto y un airecito fresco que parecía susurrarme al oído: sí, lo lograste. El local se llenó de vecinos, curiosos y amigos que venían más por el chisme bonito que por las compras. Había mesas llenas de bufandas coloridas, cojines bordados, pulseritas tejidas a mano, dulces de tamarindo, cocadas, jamoncillos y frascos de miel con etiquetas escritas a mano. Pero lo más bonito era el ambiente, ese airecito de esperanza, de amor compartido, de comunidad. Se sentía hogar. Mi madre llegó temprano, cargando un pastel de 3 leches que ella misma había hecho. Cuando me abrazó, me susurró al oído: estoy tan orgullosa de ti, hija. Y en su voz ya no había remordimiento ni culpa, solo amor, sincero, suave. Matías se encargó de la música, trajo su bocina vieja y puso boleros de antaño. Muchos terminaron bailando entre los estantes, con las risas flotando en el aire como confeti invisible. No fue un día perfecto. El toldo se cayó 2 veces y el letrero casi se viene abajo, pero fue un día feliz. Y eso vale más que cualquier perfección. Esa noche, al cerrar por primera vez las puertas de mi propia tiendita, me quedé sola un momentito. Miré alrededor, los hilos, los dulces, las cositas hechas con amor, y supe, con una certeza, que me abrazó el alma. Había encontrado mi lugar, no en los brazos de alguien más, no en las expectativas de nadie, sino en mí, porque a veces, para volar, primero hay que aprender a soltar. Y yo, Gracielita Martínez, por fin había soltado, y estaba volando, con la tiendita abierta y los sueños andando. Los días empezaron a tener otro sabor. Cada mañana, al abrir la puerta de Hilos de Vida, respiraba hondo, como si me llenara de esperanza. El barrio adoptó el lugar como suyo. Los niños entraban corriendo a curiosear entre los estantes de dulces. Las señoras cruzaban la calle solo para saludar y quedarse a platicar un ratito. Y más de una vez, alguien se sentaba en la sillita junto a la ventana y me decía: nomás vine a desahogarme, comadrita, ¿tienes tantito café? Y claro que tenía, siempre. Una tarde, mientras tejía una bufanda encargada por la hija de la panadera, Matías llegó con un ramo de girasoles. No es tu cumpleaños, ni hay motivo especial, me dijo sonriendo. Solo pensé que hoy merecías flores. Los puse en un jarrón chiquito, cerca de la caja, y el local se iluminó con ese amarillo vivo que parecía reírse del pasado. Él se sentó conmigo en el escalón de la entrada. La calle estaba tranquila, el aire olía a pan caliente y a vida nueva. Sacó su guitarra vieja, esa que siempre traía en la cajuela, y empezó a cantar bajito, con su voz rasposita, una canción de amor olvidada. Me tapé la boca, sorprendida, riéndome como niña. ¿Qué estás haciendo, Matías? Una locura bonita, me dijo. Ya era hora de hacer una tontería grande por ti. Cuando terminó, se hizo el silencio, pero era de esos silencios llenos, cálidos, que no necesitan explicarse. Me miró a los ojos con esa calma suya que cura. ¿Te gustaría caminar conmigo, Gracielita? No prometo lujos ni cuentos de hadas, pero te prometo respeto, risa, y una mano firme para cuando se te cansen las alas. No dije nada, solo tomé su mano, y en ese gesto, acepté, no una relación, no un compromiso, acepté seguir construyendo, desde el amor tranquilo, desde la libertad. Los domingos íbamos juntos al mercado, cargando canastas de frutas frescas y riéndonos de las ofertas gritadas. Los sábados por la tarde, vendíamos en la plaza los tejidos que hacíamos juntos, tapetes, manteles, bolsas bordadas con frases que hacían sonreír. Y la tiendita crecía, no en metros cuadrados, sino en alma. Empecé
a dar talleres de tejido para las niñas del barrio, verlas reír, enredar los hilos, emocionarse cuando lograban un punto. Era una de las mayores alegrías de mi nueva vida. Mi madre también encontró un nuevo propósito. Comenzó a dar clases de cocina tradicional en la Casa de Cultura. Verla rodeada de alumnos, enseñando a preparar mole, tamales, pan de muerto, me hizo verla de otra forma, no solo como la que me falló, sino como una mujer entera, con historia, con fuerza, con ganas de sanar. Nuestra relación se volvió como una cobija tejida a mano, no perfecta, pero cálida. Protege, abriga, y aunque tenga nudos, sostiene. Claro que aún teníamos diferencias, a veces discutíamos, a veces llorábamos, pero ya no desde el reclamo, sino desde el amor que ha aprendido que las heridas no desaparecen, pero se pueden cuidar. Una mañana cualquiera, mientras tomábamos café en la tiendita, mi madre me miró con esos ojos suyos, llenos de historia. Estoy feliz de verte así, hija, así como, libre. Esa palabra me estremeció, porque sí, por fin me sentía así, libre del rencor, libre del, ¿qué dirán?, libre para amar, para decidir, para equivocarme, y volver a intentar. Y en ese instante, la abracé, fuerte, como cuando era niña, como cuando necesitaba recordar, que a veces, el amor también sabe pedir perdón sin decir una sola palabra. El barrio, ese que fue testigo de mis caídas, ahora era testigo de mi renacer. Ya no era la que fue traicionada, ni la que desapareció por semanas, ni la hija de doña Lupita. Ahora era simplemente Gracielita, la de la tiendita, la que te escucha sin juzgar, la que sonríe con los ojos, la que aprendió a tejerse desde cero. Mira nomás a la Gracielita, decía don Chuy, el panadero, hasta se le ve la luz en la mirada, y yo sonreía, porque esa luz no me la dio nadie, no fue Matías, ni mi madre, ni el mar. Fui yo cada vez que decidí levantarme, fui yo cada vez que respiré hondo y dije, una puntada más, un paso más. Una tarde de noviembre, Matías me llevó a las afueras del barrio. Caminamos entre flores silvestres hasta llegar a un terrenito chiquito. ¿Ves ese pedacito de tierra?, me dijo señalando con el mentón. Asentí, sin entender. Quiero construir ahí una casita, nada grande, pero nuestra, un hogar, para ti, para mí, para quien quiera compartirlo. Mi corazón dio un salto suave. No era una propuesta de cuento de hadas, era algo mejor, una promesa real, sin adornos. Lo miré, y en sus ojos encontré todo lo que había buscado en los lugares equivocados durante tantos años. Me encantaría, le respondí, y en ese momento supe, con cada célula de mi cuerpo, que por fin había llegado a donde pertenecía, no a un lugar, sino a mí. La construcción de la casita fue lenta, pero hermosa, como todo lo que se hace con amor. Y sin prisa, Matías se encargaba de supervisar hasta el último clavo. Yo tejía cortinas coloridas, bordaba cojines con frases bonitas, y soñaba despierta con cada rincón. Mi madre nos regaló cazuelas de barro, cobijas gruesas hechas a mano, y un juego de sillas antiguas que restauró con sus propias manos, para que tengan donde echar el chal, nos dijo, riéndose con esa risa suya que ya no dolía, que ahora abrazaba. Elena, por supuesto, organizó una pequeña bendición. Según ella, las paredes también necesitan saber que van a ser testigos de un amor bonito. El día que terminamos, Matías y yo nos paramos frente a la puerta, aún sin pintar. Él me tomó la mano, sus dedos ásperos, cálidos, sinceros, lista para empezar otra aventura. Gracielita, asentí, con los ojos nublados de emoción, y no por tristeza, sino por gratitud. Entramos. La casa olía a madera fresca, a café, a futuro, a lo que apenas comenzaba a construirse. Desde lo más profundo, las noches ahí eran distintas. Contábamos historias bajo las cobijas, nos reíamos de nuestras torpezas, y en cada palabra compartida, cada silencio respetado, el amor se tejía más fuerte. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, Matías se me acercó con un sobre. «Esto es para ti», dijo, sonriendo como niño. Lo abrí. Era un mapa, dibujado a mano, lleno de flechas y nombres de pueblitos que soñábamos conocer. No tenemos que correr, uno por año, si quieres, pero quiero recorrerlos contigo. Me llevé el mapa al pecho, y supe que todavía me quedaban muchos caminos por andar. Y ahora,
Por fin, no iba sola. Con el tiempo, la vida fue tomando una forma tan bonita que a veces me daba miedo mirarla de frente, como si después de tanto dolor, ya no supiera qué hacer con tanta calma. La tiendita prosperó, vinieron turistas curiosos, gente del pueblo vecino, señoras que me traían sus bordados para venderlos ahí, y con lo que ganábamos, pude ayudar a abrir más talleres para niños y adultos mayores en la Casa de Cultura. Mi madre seguía cocinando para medio barrio, Matías seguía siendo mi roca, mi compañero, mi refugio, y yo seguía siendo mía. Una tarde, mientras tejía bajo la sombra del naranjo que plantamos juntos, levanté la vista al cielo y pensé, todo valió la pena. Cada lágrima, cada traición, cada noche rota, porque gracias a todo eso, me encontré, entendí que la vida no siempre nos da lo que pedimos, pero sí lo que necesitamos para florecer, y que a veces, cuando una cree que está terminada, en realidad, apenas está comenzando. Cerré los ojos, respiré hondo, y en voz baja, como quien le habla al alma, dije, gracias, gracias por los errores, por las pérdidas, por los amigos verdaderos, por las segundas oportunidades, por las risas que volvieron cuando menos lo esperaba. Gracias por recordarme que nunca es tarde para empezar otra vez, nunca es tarde para tejer una nueva historia con los hilos que nos quedan, nunca es tarde para volverse a enamorar, primero de uno mismo, y luego, si se quiere, de alguien más. Y así termina mi historia, no con un final de cuento, sino con un comienzo elegido, con las manos llenas de hilos, el corazón sin vendas, y la certeza de que lo que se rompe, si se puede volver a tejer.